Hola, bienvenidos a este video tutorial donde trabajaremos con las funciones racionales. Primero que nada, ¿qué es una función racional? Una función racional se define como la expresión algebraica f de x igual a px p de x entre q de x. Es decir, las funciones racionales no son otra cosa más que la división de dos polinomios. Es bien importante que consideremos esto. Estamos hablando de el cociente de dos polinomios. El primer polinomio se llama px, p de x, y el segundo polinomio se llama q de x, donde q de x siempre tiene que ser distinto de 0. Algunos ejemplos de funciones racionales son f de x igual a 1 sobre x. Otro ejemplo, g de x igual a x menos 5 dividido entre x menos 7. Otro ejemplo más, h de x es igual a x a la 4 menos 1 dividido entre el producto de multiplicar x menos 3 por x menos 9. Otra, y de x es igual a 12 dividido entre x al cuadrado más 1. Como podremos darnos cuenta, en todas estas funciones hay una característica especial, y es que siempre la x o la variable aparece en el denominador de la expresión. Por ejemplo, en esta primera de aquí arriba, 1 dividido entre x, nos vamos a dar cuenta que la variable x aparece en el denominador. Aquí, la segunda función g de x, también tenemos que la variable x aparece en el denominador, aunque también aparezca en el numerador. Lo importante es que siempre la variable x aparezca en el denominador. Como puedes observar en esos 4 ejemplos, siempre la variable x aparece en el denominador. Esa es una característica fundamental para que las funciones racionales sean consideradas así. Si en una función no aparece la variable x en el denominador, entonces no se trata de una función racional. ¿Qué es el dominio de una función racional? Vamos a dejar de nuevo aquí la definición de función racional. Recuerda que es polinomio dividido entre polinomio. Entonces, el dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x. Todos los valores que pueden ser utilizados para graficar la función. El dominio de una función racional está formado por todos los números reales, excepto aquellos que son raíces del polinomio q de x. Eso es bien importante. Recuerda que al ser una función racional, habrá valores que hacen que q de x sea 0. Cuando q de x es 0, hay un error para realizar el cálculo. Por lo tanto, esos valores no pueden ser tomados para definir la función. El dominio de la función racional se denota con la siguiente nomenclatura. Dominio de f de x es igual a x elemento de los números reales. Esto siempre va a ser así. X elemento de los reales, tal que este símbolo o esta barra recta quiere decir tal que, y aparece una condición: q de x sea distinta de 0. Es decir, vamos a tomar solamente aquellos valores en los cuales el polinomio de abajo de la función racional, el denominador de la función racional, sea diferente de 0. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede claro. Lo importante es que debes recordar que esta nomenclatura de dominio es lo que vamos a manejar en estas clases. Siempre debemos de poner cuál es el dominio de la función racional, todo el tiempo.
Recuerda que para encontrar las raíces de un polinomio existen diferentes métodos, entre los que destacan el despeje, la factorización, la fórmula general, la división sintética, etc., dependiendo del grado del polinomio. Vamos a analizar el primer ejemplo. Dice, ejemplo 1, determina el dominio de la siguiente función. La función es 3x más 8 entre 2x menos 6. De este lado puse la definición de una función racional para que entendamos de dónde viene cada cosa. En este caso, 3x más 8 es p de x. 2x menos 6 es q de x. Entonces lo que nos interesa es buscar cuáles valores hacen que q de x sea 0. Es decir, cuáles valores hacen que 2x menos 6 sea 0. Y como 2x menos 6 es una función de primer grado, pues lo ideal es hacerlo despejando. Aquí tenemos q de x es igual a 2x menos 6, entonces vamos a despejar esto. Para despejarlo debemos igualar a 0, entonces tenemos 2x menos 6 es igual a 0. El 6 que está restando lo pasamos al otro miembro, sumando. 2x es igual a 0 más 6. 0 más 6 nos da como resultado 6. 2x igual a 6. El 2 que acompaña a la x está multiplicando, por lo tanto debo pasarlo al otro miembro dividiendo. Y obtenemos x igual a 6 entre 2. Entonces x vale 3. Hemos encontrado el valor que hace que nuestro polinomio q de x de la función racional sea 0. Ese valor es el 3. Entonces nuestro dominio de la función será dominio de f de x igual a, colocamos llaves, x elemento de los reales tal que x sea diferente de 3. Lo que estamos diciendo es entonces que nuestra función racional, de acá arriba, nuestra función racional puede tomar cualquier valor real, es decir, positivo, negativo, fracción, decimal, etcétera, siempre y cuando no sea el número 3. Vamos a ver por qué no podemos tomar al número 3. Vamos a intentar comprobar. Decimos, si nuestra función racional es f de x igual a 3x más 8 y hacemos la sustitución con 3, que es el valor que no podemos tomar, tendríamos 3x más 8 dividido entre 2x menos 6, eso sería igual a 3 por 3 más 8 entre 2 por 3 menos 6. Como puedes darte cuenta, 3 por 3 son 9 más 8. Eso nos da como resultado 17. 2 por 3 son 6 menos 6, 0. Por lo tanto nos quedaría 17 dividido entre 0. Recuerda que la división entre 0 es un valor pues especial, es un valor indefinido, es un valor que tiende al infinito. Entonces estamos hablando de que si tú tuvieras duda, lo puedes realizar en una calculadora. Puedes poner, siempre y cuando sea una calculadora científica, puedes poner 17 dividido entre 0 y vas a ver que tu calculadora arroja un error matemático, porque es un valor que no está definido. Entonces es por eso que nuestra función racional no puede tomar al 3, porque nos daría un error al intentar realizar el cálculo. Podemos tomar cualquier valor excepto el número 3. Veamos otro ejemplo, esperando que sea un poco más claro. Ejemplo número 2. Determina el dominio de la siguiente función. Nuestra función es x dividido entre x al cuadrado más 3x menos 40. De nuevo puedes darte cuenta que p de x es x y que q de x es x cuadrada más 3x menos 40. Al ser nuestro polinomio q de x, el de abajo, al ser de grado 2, yo puedo encontrar los valores que lo hacen 0 utilizando la fórmula general. Recuerda que
En la fórmula general tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. En este caso pues el valor de A es un 1, el valor de B es un 3 y el valor de C es un menos 40. Entonces vamos a aplicar la fórmula general para el polinomio q de x. Realizamos la sustitución. Recuerda que sustituir pues, es cambiar el valor por las letras por los valores correspondientes. Y vamos a resolver. Tenemos menos 3 más menos raíz cuadrada de 9 más 160 entre 2. 9 más 160 nos da 169. Entonces ahora la raíz de 169 pues es 13. Nos quedaría de esta manera: menos 3 más menos 13 entre 2. Para continuar pues debemos de separar esta ecuación en dos partes. La primera es x1 igual a menos 3 más 13 entre 2. Menos 3 más 13 nos da como resultado 10. 10 entre 2 nos da como resultado 5. Ese es el primer valor de x. Recuerda que el segundo valor lo tomaremos, pero utilizando el signo menos de la expresión. Entonces sería menos 3 menos 13 entre 2. Menos 3 menos 13 nos da como resultado menos 16. Entre 2 nos da como resultado menos 8. Y ya tenemos aquí nuestros dos resultados que hacen 0 al polinomio q de x. Es el 5 y el menos 8. Por lo tanto, recordando nuestra notación de dominios, tendríamos que el dominio de f de x, esto siempre va igual, es igual a, abrimos llaves, x elemento de los reales tal que x tiene que ser distinto de 8 y además x tiene que ser distinto de 5. Es decir, no podemos tomar al menos 8 y tampoco podemos tomar al 5. Bien, ahora analizaremos el último ejemplo. Es un poco más complejo, vamos a revisarlo. Ejemplo 3. Determina el dominio de la siguiente función. Tenemos una función racional. 1 dividido entre 3x a la 5 menos 10x a la 4 menos 6x al cubo más 24x al cuadrado más 11x menos 6. Como puedes observar, nos vamos a dar cuenta que p de x es el 1 y q de x es todo este polinomio de abajo. Esta función es un poco más compleja para determinar sus valores que no corresponden al dominio. Para poder realizarlo tenemos que recurrir a la división sintética, porque recuerda que el polinomio q de x es de grado 5. Y vamos a recordar que en la división sintética vamos reduciendo el grado. Encontramos una raíz y convertimos a una ecuación de grado 4. Luego encontramos otra raíz y convertimos a una ecuación de grado 3. Luego encontramos otra raíz y reducimos a una ecuación de grado 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la ecuación cuadrática y después aplicamos la fórmula general para encontrar las posibles raíces faltantes. Recuerda que nuestro polinomio de grado 5 puede tener hasta 5 raíces. No entraré a fondo sobre cómo se aplica la división sintética porque son temas que ya vimos en videos anteriores. En la descripción del video te dejaré los links para que puedas revisar esas actividades y esos videos donde te explico cómo realizar la división sintética para calcular los valores de raíces de un polinomio de cualquier grado. Por el momento te puedo decir que en uno de esos videos encontré las raíces de este polinomio y ya sé que son x menos 1, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 1/3. Esas son las raíces del polinomio. Entonces vamos a ver cómo quedaría nuestro dominio. Dominio de f de x es igual a x elemento de los reales. Recuerda que eso siempre va tal que x sea distinto de menos 1, x sea distinto de 2, x sea distinto de 3 y x sea distinto de 1/3. Hasta pronto.